Ahora sí. Bueno, em, ya tenemos, es que tenía que, porque la vez pasada me pasó, esto había sido en una de las grabaciones, no salió em, el audio, entonces por eso lo que estaba, y tenía yo otra vez ese problema, entonces solucioné primero y ahora sí vamos a estar iniciando. Bueno, con lo que es valoración de aprendizajes del nivel medio. Les comento que este material, el material que ahora vamos a analizar es del año 2009. Así como ya les había dicho también, tenemos resoluciones que modifican un poquito en cuanto al nivel de exigencia, modifica este material, pero eso voy a compartir con ustedes el lunes. En este momento sí vamos a leer este material. Dice, este documento presenta una lista de capacidades por disciplina con la denominación capacidades con proyección a estándares nacionales de contenidos. Sabemos que en el nivel medio tenemos lo que son las capacidades a nivel nacional, luego tenemos a nivel departamental y a nivel institucional. Cuando había salido este tema, este material, cuando se introdujeron las innovaciones dentro de lo que es el programa de estudios de la educación media en el año 2009, empezaron a hacerse las mesas o a conformarse las mesas de trabajo, podemos decir, los círculos de aprendizaje, para ir elaborando también las capacidades a nivel departamental. Les hablo específicamente de lo que es el departamento de San Pedro. En ese momento se llegó a elaborar algunas capacidades que eran de nivel departamental. Se llegó a socializar, pero estas capacidades necesitaban también algunos ajustes. Nunca se llegó a validar, entiendo yo, y en este momento realmente no sé en qué situación están las capacidades a nivel departamental de lo que es Departamento de San Pedro. Las capacidades a nivel institucional son las que se deben consensuar también por áreas o disciplinas con todos los docentes de la institución educativa para poder establecer dichas capacidades que son solamente de nivel institucional. Entonces, de igual manera, como les digo, este material ya es, a ver, de 15 años atrás. De hecho, que ya tiene algunas modificaciones, pero sigue vigente porque en el 2021, por ejemplo, seguía estando dentro de lo que es el eje temático para el examen, para el concurso público de oposición. Bueno, habla de que este documento presenta una lista de capacidades por disciplina con la denominación capacidades con proyección a estándares nacionales de contenidos. Las mismas han sido seleccionadas de los programas de estudios y serán consideradas bases para la promoción. Quiere decir que las capacidades a nivel nacional que se encuentran en los programas de estudios en el nivel medio son la base para la promoción de los alumnos. Eh, ¿Cómo hacemos la evaluación en el nivel medio? Se juntan las capacidades nacionales, departamentales, institucionales, con los indicadores de esas capacidades y se realiza la evaluación. Entonces, no solamente vamos a considerar para evaluar en el nivel medio solamente capacidades nacionales, sino a eso se debe sumar las departamentales e institucionales. Y el nivel de exigencia exigido o establecido para la obtención de la calificación mínima 2 dice aquí, constituye el 80% de los indicadores referidos a las capacidades con proyección a estándares nacionales de contenidos. Aquí habla todavía de 80%. Después vamos a leer la resolución que salió el año pasado y para saber específicamente cuánto es el porcentaje que se le designa o el nivel de exigencia que se le designa para la promoción al alumno, ¿verdad? La calificación del desempeño del estudiante
se realizará en forma disciplinar, es decir, por disciplina. En el primer y segundo cursos, el periodo ordinario se organiza en dos etapas. Eso sabemos, hay una primera etapa que ahora mismo estamos ya entrando a la etapa de cierre de esta etapa y luego tenemos una segunda etapa que cerramos en el mes de noviembre. En el primer y segundo curso. En el tercer curso, el periodo se organiza en tres etapas. En la última etapa se valorarán las competencias generales desarrolladas en los 3 años de la educación media. En este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo con la evaluación Esto era lo que se proponía en aquel entonces, pero ahora mismo lo que estamos teniendo serían los proyectos para la promoción de los alumnos del tercer año. Dice acá, los programas de estudios para todas las disciplinas de la educación media siguen vigentes. Las capacidades consignadas en los programas servirán de base para la planificación didáctica, es decir, para los proyectos de área y proyectos de aula, además de aquellas mencionadas en las orientaciones para la gestión pedagógica y las seleccionadas en este documento. La evaluación de los aprendizajes es un tópico ineludible en las planificaciones. De eso también hablamos ya ayer, que la planificación forma parte, la evaluación, perdón, forma parte de la planificación. Está en el diagnóstico para realizar, para elaborar la planificación, está dentro de la planificación y también está al final de todo ya el desarrollo del proceso de aprendizaje. Quiere decir que en todos los momentos del proceso se encuentra presente la evaluación. ¿Y para qué sirve? Para el mejoramiento de la educación. Y atendiendo que este proceso es administrado por la persona clave para el desarrollo de los aprendizajes, que es el docente, se reconoce que su reflexión y su acción diaria en las aulas son dos hechos sustanciales para que las estrategias evaluativas tengan el éxito deseado. Vamos a ir bajando un poquito más y ya vamos a lo que es lo concreto. Contexto de los ajustes. ¿Por qué se realizaron esos ajustes? Ya sean los programas de estudios, en la evaluación de los aprendizajes en el nivel medio. Dice, las innovaciones en la valoración de los aprendizajes para la promoción de estudiantes de la educación media se plantea como una respuesta preliminar a los reclamos insistentes de los miembros de la comunidad escolar con respecto a la practicidad en la aplicación del sistema vigente. Es preliminar porque desde el año 2009 la propuesta curricular de la educación media en general entrará en revisión y por ende el sistema de evaluación también. Vamos a ir bajando más. Un poquito más. Criterios de promoción en educación media. Competencias y capacidades a ser evidenciadas. En el plan común y en el plan específico se valorará por disciplina y por curso el logro de las capacidades nacionales, departamentales e institucionales. En el tercer curso, además de evidenciar, un ratito, en el tercer curso, además de evidenciar el logro de las capacidades nacionales, departamentales e institucionales, se valorará el logro de las competencias establecidas en el nivel según énfasis, especialidad. En el plano optativo se valorará por disciplina o módulo el logro de las capacidades establecidas a nivel institucional. Plano optativo es como su nombre dice. En la institución educativa se opta por el área que se va a ir, vamos a decir, enfatizando para el desarrollo.
Evidencia y estimación de los aprendizajes. La obtención de informaciones que permitan evidenciar los aprendizajes requiere la utilización de múltiples procedimientos e instrumentos evaluativos en diferentes momentos y situaciones, a fin de estimar el logro de las capacidades. Con base en las capacidades a ser logradas por los estudiantes, los docentes elaborarán los indicadores de logros y seleccionarán los procedimientos e instrumentos de evaluación consecuentes con esos indicadores. Es decir, es el mismo proceso, el mismo procedimiento que realizamos también en escolar básica, en todos los ciclos de la educación escolar básica. Creo que aquí no hay mucha diferencia. Después tenemos los proyectos educativos como estrategias de evaluación de los aprendizajes. Se reconoce que los proyectos incluyen procedimientos que logran integrar la mayor cantidad posible de competencias a ser demostradas por los estudiantes. En efecto, en el último tramo del tercer curso de la educación media, será ejecutado un proyecto educativo para evaluar las competencias generales desarrolladas por los estudiantes en el nivel. Estas competencias referirán a la comunicación, a la resolución de problemas, a la investigación social y científica, a la comprensión y expresión estética, entre otras. Los temas a ser abordados en los proyectos, además de referir a las competencias generales, implicarán las competencias desarrolladas en el énfasis o la especialidad del bachillerato que cursa el estudiante. Yo creo que eso es algo que todos manejan, todos manejamos, el tema de la elaboración de los proyectos educativos en el último tramo, o sea, en el tercer curso. De hecho, la elaboración, el proceso, todo eso ya inicia desde que inicia el año escolar, pero la conclusión, el cierre de este proyecto, por supuesto, se realiza eh, a fin de año. Se tiene un cronograma, también se tiene un calendario para la presentación de este proyecto de parte de los alumnos. La escala de calificación. El nivel de aprendizaje de los estudiantes se expresa por medio de una escala numérica. Esto solamente les voy a leer, porque voy a volver a repetir que hay una resolución que eso el lunes vamos a leer acerca de esto también. Una escala numérica de calificación 1 al 5, que es lo mismo que en educación escolar básica, lo que ya leímos anteriormente. Para obtener la calificación mínima 2, el estudiante debe lograr el 80% de los indicadores asociados a las capacidades con proyección a estándares nacionales de contenido. Perdón. El 80% de los indicadores referidos a las competencias generales establecidas en el nivel y el 80% de los objetivos establecidos en el plan específico del bachillerato técnico. Entonces, habla de un nivel de exigencia del 80% para las capacidades a nivel nacional. Luego se le suman las capacidades departamentales e institucionales que ya se le van sumando para la excelencia, ¿verdad? Y el 80% de los objetivos establecidos en el plan específico del bachillerato. La fórmula que vamos a utilizar para sacar la escala es la misma fórmula que también utilizamos en el nivel de educación escolar básica en los 3 ciclos. Dice, por cada indicador logrado se otorga un punto. Eso creo que ayer estuvimos diciendo también que solo un punto por cada indicador logrado. Por eso cada indicador solamente debe tratar de reflejar una sola conducta también, por la misma razón. El puntaje general resulta del total de indicadores establecidos, sobre el cual se confecciona la escala de calificación.
La calificación numérica se obtiene aplicando la siguiente fórmula: límite superior menos límite inferior más 1 dividido 4. Y aquí mismo les quiero hacer una consulta. Todos conocen y manejan esta fórmula para sacar la escala, o sea, la calificación en todos los niveles. Si están en el primer ciclo, si están en el segundo, si están en nivel medio, me gustaría saber si todos manejan esta fórmula para poder sacar la escala de calificación. Bueno, mientras espero, límite superior, que es la LS, constituye el puntaje general que se obtiene mediante la sumatoria de los indicadores que hacen referencia a las capacidades nacionales, departamentales e institucionales. Límite superior quiere decir el total de indicadores que yo utilicé. Si para esta primera etapa yo tengo en total 40 indicadores que voy a considerar, entonces mi límite superior va a ser 40. ¿De dónde salieron los 40 indicadores? Del proceso que yo vine realizando desde el mes de febrero, con los diferentes instrumentos de evaluación que yo utilicé. ¿Cuáles pueden ser esos instrumentos? Pueden ser RSA, lista de cotejo, puede ser bitácora, puede ser prueba escrita, puede ser prueba oral, puede ser prueba práctica, puede ser una entrevista, una encuesta. Todo eso tiene sus indicadores, todos esos instrumentos tienen sus indicadores para poder medir si es que mi alumno llegó a lograr el indicador de la capacidad que yo estoy teniendo allí. Entonces yo sumo todo eso, tengo 40 indicadores acumulados hasta ahora, mi límite superior entonces es 40. Perfecto, ya tengo los 40 que es mi límite superior. ¿Qué es límite inferior? Se obtiene de la resultante del nivel de exigencia. En este caso vamos a seguir utilizando 80%, puede ser 70%. Lo que tenemos que saber y manejar también allí como docentes es qué nivel de exigencia debo tener en cuenta para poder sacar la escala. En este caso me dice 80%, puede ser 70%. Inclusive en algunos casos, pero eso es ya una decisión institucional, puede ser 60%, pero no es recomendable porque cuando tenemos un nivel de exigencia muy bajo, también a los alumnos no les beneficia. Entonces siempre 70-80% el nivel de exigencia. Se obtiene la resultante del nivel de exigencia del 80% de los indicadores referidos a capacidades nacionales, capacidades institucionales y a competencias trabajadas en el proyecto educativo. Quiere decir que de mis 40 puntos, que son los 40 indicadores que yo usé en esta primera etapa, yo voy a sacar el 80% de ese 40. Entonces digo 40 por 80 dividido 100 para sacar el porcentaje, ¿verdad? Sería 32. 32 puntos es mi límite inferior. Eso significa que mis alumnos van a pasar o se van a promover o van a sacar calificación 2 desde 32 puntos de 40. Eso es lo que mi límite inferior me indica. ¿Y qué hago con eso? 32 le sumo 1. Va a ser límite superior, esperen, límite superior menos límite inferior. A mi resta de LS menos L1 le sumo 1. Entonces, 40 era mi límite superior, 32 era mi límite inferior. La resta de eso me va a dar 8.
A ese número 8 le voy a sumar 1. Entonces voy a tener 9 en total. ¿Y qué hago con ese 9? Ese 9 divido entre 4. ¿Por qué voy a dividir entre 4? Porque las calificaciones o las notas entre las cuales voy a distribuir esa cantidad de números es la nota 2, la nota 3, la nota 4 y la nota 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? 9 dividido 4 me va a dar 2, pero voy a tener residuo 1. ¿Qué quiere decir ese 2 que me salió? Allí en el cociente. Ese 2 significa que voy a ir dividiendo mis 32, 33, 34, voy a ir dividiendo de 2 en 2. ¿Y qué voy a hacer con ese residuo 1? Ese residuo 1, ese residuo 1 voy a agregarle a la calificación 3. Si me sobra 1, le agrego a la calificación 3. Si me sobra 2, le agrego a la calificación 2, 3. Después, si me sobra 3, 2, 3 y 4. Entonces, esa es la distribución que voy a estar haciendo. Si ustedes quieren que yo en otro momento les haga eso en la pizarra de nuestra plataforma, no hay problema, les voy a hacer. Pero si eso ustedes ya tienen totalmente incorporado, ya saben cómo hacer, entonces no es necesario. Yo solamente vuelvo a reiterarles porque algunas veces cuando no estamos mucho en práctica, cuando no estamos haciendo todos los días, cuando dejamos de hacer algunas veces, se nos olvida. Entonces por eso les volví a hacer el proceso así como tiene que ser. Bueno, después habla del tratamiento de la calificación en los periodos de la evaluación sumativa. En el nivel medio también tenemos periodo que es el periodo ordinario, que es que comprende dos etapas, eso ya dijimos en el primer y segundo curso. Y en el tercer curso, en la educación media, tenemos la primera etapa, la segunda etapa y tenemos nuestro proyecto educativo también como cierre. Eso en el periodo ordinario. Cuando el alumno no superó, no se promocionó eh, para el siguiente curso, tiene una posibilidad en otra instancia que es el periodo complementario. Y para los del primer y segundo curso, el periodo complementario se da en el mes de febrero y para los del tercer curso ya se da en el mes de diciembre. Y si es que no vuelve a superar esta instancia el alumno, el del complementario, entonces pasamos a lo que es regularización, que son unos meses después otra vez de lo que sería nuestro periodo complementario. Em, Acá también habla de cómo tiene que ser el proceso, que es similar al de educación escolar básica, por eso no quiero volver porque esa parte también ya leímos, pero no está de más que ustedes, eh, no sé cómo se organizan con el tema de su estudio, pero supongo yo que ustedes tienen como un horario, por lo menos una hora al día que están leyendo, porque es lo que tendrían que hacer. Entonces, en esa una hora me gustaría que vuelvan a leer también esta parte. Les va a servir para su práctica, no solo para el examen. Bueno, finalizadas, dice las dos etapas, se procederá a obtener la calificación final del estudiante por disciplina en el plan común y en el plan específico, la cual resulta del promedio de las calificaciones obtenidas en las dos etapas para la calificación final. Y esta calificación final determina la promoción del alumno. La nota final mínima, 2, que es la con la que se promueve el alumno, se obtendrá siempre y cuando la sumatoria de las dos etapas dé como resultado 4 absoluto. Y en la segunda etapa se obtenga como mínimo la calificación 2. Quiere decir que si el alumno en la primera etapa tiene calificación 1, para que pueda promoverse en la segunda etapa debe sacar 3, porque al sumar 1 con 3 me tiene que dar 4 absoluto
no 3, algo, sino 4 absoluto, para que la calificación final pueda ser 2. Y además de eso, en la segunda etapa dice, tiene que tener la calificación mínima 2, sí o sí. El estudiante se promociona al curso inmediato superior con la obtención de la calificación mínima 2. En el tercer curso, además de la valoración de las capacidades nacionales, departamentales e institucionales, perdón, por disciplina, en las dos primeras etapas se incluirá una tercera etapa para la valoración del desarrollo de competencias generales establecidas en el nivel en los planes común y específico a través de los proyectos educativos. Eso yo creo que ya todos también conocen, manejan. Para determinar la calificación del estudiante en cada disciplina, se promediarán las calificaciones obtenidas en la primera y segunda etapas, cuyo peso en la calificación final será del 70%. La calificación que el estudiante obtenga en el proyecto educativo tendrá un peso del 30% en la calificación final. La calificación final resulta de la suma de las calificaciones ponderadas correspondientes a las disciplinas y al proyecto educativo. Y como siempre, el alumno se promociona con la nota final 2. Y tiene que ser con la sumatoria de 4 absoluto entre las dos etapas. El periodo complementario. El estudiante que haya reprobado durante el periodo ordinario una o más disciplinas del plan común y del plan específico. También si es que no aprobó el proyecto educativo en la última etapa del tercer curso o una o más disciplinas del módulo del plan optativo, tendrá derecho a ser examinado en el periodo complementario. Y en este periodo se valorarán los indicadores asociados a las capacidades nacionales, departamentales e institucionales. Periodo de regularización. Aquí se tiene en cuenta solamente el 30% de las disciplinas, del total de disciplinas que tiene el alumno en ese curso, de esa especialidad o de ese bachillerato, ya sea científico o técnico, para que pueda rendir su examen de regularización, tiene que haber dejado solamente el 30% de las disciplinas para tener derecho a regularización. La repitencia. ¿Cómo se da la repitencia en el nivel medio? El alumno que no cumpla con el criterio de promoción establecido en el periodo ordinario complementario de regularización repetirá el curso en la disciplina y o módulo reprobado. Los casos especiales serán tratados y resueltos por la dirección de nivel correspondiente. Bien, esto era como una lectura rápida, después ya vienen competencias generales de la educación media, más abajo ya vienen las capacidades estándares a nivel nacional y es lo que utilizan los catedráticos para el desarrollo de sus clases. Bueno, esto fue valoración, complementamos el lunes. Ahora quiero leer con ustedes el otro material que habla de eh, la resolución del MEC, la resolución 1525. Voy a presentar aquí. Se ve, ¿verdad? Resolución 1525, por la cual se establecen criterios para la promoción de estudiantes del nivel de educación inicial y educación escolar básica. Bueno, no sé, creo que no tienen consulta en la parte que estuvimos analizando de valoración de nivel medio. Ese material sí, vuelvan a leer. También tengo algunos puntos en el simulacro de ese material, entonces vuelvan a leer. Ahora vamos a leer la 1525, que durante la época de la pandemia, en el 2020, 2021, 2022, esta resolución 1525 dejamos de usar y habíamos empezado a usar una resolución que es la resolución 220. Pero
ahora que ya terminamos todo lo que es los ajustes que se hicieron por la pandemia del 2020, entonces entra nuevamente en vigencia la resolución 1525. Vamos a ir bajando. Esta resolución 1525 reglamenta, un ratito, los criterios para la promoción de estudiantes del nivel de educación inicial y educación escolar básica. Nosotros tenemos los fascículos de evaluación que habla exactamente de cuáles son los procedimientos, los instrumentos que tenemos que utilizar en los tres ciclos y también en nivel inicial. Y después también tenemos esta resolución que ya habla de manera específica de cómo hacer y qué hacer en los casos también específicos en el tema de la promoción de los alumnos de educación inicial y educación escolar básica. Entonces tienen que tener en cuenta, además de los fascículos de evaluación, ustedes tienen que manejar lo que es la resolución 1525 si están en educación escolar básica en cualquiera de los niveles y si están en educación inicial. Y lunes vemos la resolución de los que están en nivel medio. Criterios para la promoción de estudiantes por nivel de educación inicial y educación escolar básica implementados desde el año 2014, ya hace 10 años. Vamos a ir bajando. Esta parte de la presentación voy a obviar porque es muy repetitivo lo que ya estuvimos em, leyendo, todo eso en estos últimos días es lo que dice otra vez aquí. Esto sí es importante porque ustedes saben que es tema de examen. El currículum de la educación inicial y educación escolar básica tiende al desarrollo de competencias definido como la integración de capacidades, aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes para la producción de un acto resolutivo eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. Ese era el concepto de competencia que venimos analizando desde no sé hace cuántas semanas. Por su parte, la capacidad es entendida como cada uno de los componentes aptitudinales, actitudinales, cognitivos, de destrezas, de habilidades, que articulados armónicamente constituyen la competencia. La evaluación de capacidades y competencias implica para el docente centrar más su atención en tratar en tratar de comprender qué y cómo están aprendiendo sus estudiantes. En efecto, en vez de proponer una tarea a los estudiantes y medir hasta qué punto la hacen mejor o peor, se puede proponer esta misma tarea y observar cuánta ayuda y de qué tipo necesitan para terminarla satisfactoriamente. De este modo, no se evalúa al estudiante solamente, sino que al sistema social formado por el docente, el estudiante y su contexto. Estos tres factores determinan cuánto ha progresado el estudiante. No se debe confundir el proceso de recogida de datos con la evaluación. Esto es súper claro y esto les va a servir para su práctica. No confundan el proceso de recogida de datos con la evaluación, porque los instrumentos que nosotros usamos para recoger los datos, como las pruebas RSA, no constituye la evaluación. Ese es un proceso de recogida de datos. ¿Cuál es el fin de la evaluación? Es la mejora constante de los aprendizajes. Es decir, el docente debe retroalimentar lo que no se logró, volver a, em, vamos a decir, desarrollar con diferentes estrategias o técnicas
lo que el alumno no llegó a desarrollar o en todo caso, si es que el alumno llegó a lograr el 100% de los indicadores fijados para las capacidades, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el docente en ese caso? Es levantar más su nivel de exigencia para poder exigir un poquito más. Eso también se puede hacer, porque siempre hablamos de ir bajando más o de ir bajando al nivel del alumno y no es necesario. Tenemos que también pensar en que podemos alzar más nuestro nivel de exigencia. Bueno, este es, después abajo, vamos a ir un poquito más abajo. Vamos a ver lo específico. Periodos de la evaluación sumativa. En educación escolar básica. En la educación inicial, la evaluación con función sumativa se realiza solamente en el periodo ordinario. Eso sabemos que los del nivel inicial tienen un solo periodo, ellos sí o sí llegan a promocionarse. En la educación escolar básica, la evaluación con función sumativa se realiza en 3 periodos, igual que en el nivel medio. Periodo ordinario, que es ya al cierre del año escolar, en el mes de noviembre. Y este periodo ordinario también tiene 2 etapas en educación escolar básica. Una primera etapa que cierra en junio y una segunda etapa que cierra en noviembre. Luego, si es que no se llegó a promover el alumno en ese periodo ordinario, tiene un periodo que es el periodo complementario. Si no vuelve a promocionarse en este periodo, tiene el periodo de regularización para hacerlo. Tiene también 3 periodos igual que nivel medio. Periodo ordinario. Primera instancia de promoción en educación inicial como escolar básica. De febrero a junio, la primera etapa, y de julio a noviembre, la segunda etapa. En educación inicial, ¿qué se hace? Se entregarán 2 informes en la primera etapa, y en la segunda por lo menos un informe. En la primera etapa se entregará un informe que dé cuenta del desarrollo de capacidades en el periodo de adaptación. Los de educación inicial inician en febrero, pero tienen un periodo de adaptación 30 a 40 días, que es para adaptación. Terminado este periodo de adaptación, el docente debe emitir un informe, mes de abril. Otro informe al finalizar la etapa, que es en el mes de junio. En caso que los estudiantes no logren las capacidades desarrolladas en la primera etapa, estas serán orientadas y evaluadas nuevamente en la segunda etapa. La calificación del estudiante se obtendrá por grado, ámbito, dimensión, área, disciplina. La valoración de los aprendizajes en educación inicial. El nivel de aprendizaje se valorará por grado, prejardín, jardín, preescolar, por ámbitos, dimensiones y por etapas. Se expresará el rendimiento del alumno a través de informes descriptivos. Eso en educación inicial. Ellos no tienen calificación numérica del 1 al 5. Ellos tienen informes descriptivos donde se describe, así como su nombre ya dice, se describen las capacidades que el alumno va logrando y además de eso se sugieren actividades a las familias para que se puedan lograr los indicadores de las capacidades propuestas que no han sido logrados. ¿Cómo se hace la valoración de los aprendizajes en educación escolar básica? Se valora también por grado, por áreas, disciplinas, por etapas, igual que en el nivel medio como estábamos viendo. En el caso del área de comunicación, en el primer ciclo, se valorarán los aprendizajes en cada una de las disciplinas que integran el área. Comunicación, por ejemplo, en el primer ciclo el área de comunicación integra en las disciplinas de eh, primera lengua, segunda lengua. Yo creo que en todo el Paraguay utilizamos como primera lengua el castellano, segunda lengua el guaraní. Y también en el área de comunicación, una de las disciplinas es expresión artística
en el primer ciclo. Son 3 disciplinas que componen el área, pero se valorarán los aprendizajes en cada una de las disciplinas. Y, por supuesto, vamos con la calificación numérica ya acá a partir del primer grado. En el primer grado también se puede hacer en la primera etapa solo informe descriptivo, sin calificación, pero eso es opcional. Cada institución puede llegar a decidir si es que lo hace o no de esa manera. La sistematización de las evidencias de aprendizaje en educación inicial y en educación escolar básica. Em, La vez pasada ya hablamos de los tipos de aprendizajes, que en Paraguay tenemos 5, que estos tipos de aprendizajes también, según la UNESCO, son pilares de la educación, pero según la UNESCO son solo 4 pilares de la educación, que son aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Y en Paraguay habíamos incorporado un tipo de aprendizaje más, que es el aprender a emprender. Luego dice, existe una variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar los aprendizajes tanto de los alumnos del nivel inicial como de educación escolar básica. Estos procedimientos e instrumentos deben ser seleccionados de acuerdo con la naturaleza del área, disciplina, dimensión que se quiere evidenciar. Eso también ya vimos la vez pasada, entonces esto vamos a pasar nomás. Acá ya tenemos procedimientos, instrumentos, todo lo que ya habíamos leído. Recomendación especial para la recolección y registro de evidencias en educación inicial. Se recomienda no aplicar pruebas, sean escritas, orales o prácticas. Creo que eso todos manejamos también en la educación inicial. Como en este nivel no se aplica la repitencia, se recomienda aplicar el informe como procedimiento evaluativo, indicando en el mismo las capacidades que deberán ser enfatizadas en el grado inmediato superior. En el informe nomás va, como sugerencias y sí, un informe de cuáles son las capacidades que el niño debe o que el docente debe enfatizar en el niño en ese grado que va ingresando en el siguiente año escolar para que pueda desarrollar. La recomendación para la recolección y registro de evidencias en educación escolar básica. Se recomienda obviar los horarios de exámenes al finalizar las etapas de la evaluación ordinaria. Esta es una recomendación, se dan cuenta, de hace 10 años atrás, pero nosotros seguimos utilizando, muchas veces inclusive por la misma exigencia de los padres, porque nos dicen, nosotros queremos saber qué día van a rendir para que nosotros podamos ayudarles a estudiar. Pero si consideramos y si tenemos la mente abierta, el docente, los directores, los coordinadores, y podemos también trabajar por la mente de los padres para hacerles entender que la evaluación es un proceso constante que se inicia en febrero y que culmina en junio, ellos no van a pedir ese horario de examen, pero hasta el momento siguen pidiendo y seguimos dando porque, bueno, es un pedido, ¿verdad? Pero ya no se recomienda. ¿Por qué? Porque justamente la prueba escrita ya vendría a ser como un instrumento más y ya no va a ser lo mismo que hacíamos antes de, por ejemplo, una prueba escrita tenía 20 puntos o 30 puntos. Ya no es necesario porque se supone que yo vine trabajando desde febrero, vine recogiendo datos desde febrero, retroalimentando, empezando otra vez a desarrollar mis clases de las capacidades que no había llegado a lograr. Entonces, teniendo esa premisa y teniendo ese pensamiento, ya no es necesario y ya no debemos tener las famosas pruebas escritas de 20-30 puntos. Bueno, la última semana de la etapa en junio y en noviembre deberá ser un periodo de sistematización de las informaciones recogidas durante ese tiempo y de valoración de los procesos logrados por cada estudiante en el desarrollo de las capacidades. Procedimientos para determinar
calificación. La calificación se obtiene a partir del análisis del listado de indicadores, esto en educación inicial, asociados con cada ámbito y dimensión. Al finalizar la etapa, el docente de educación inicial enunciará en un informe cualitativo en el que consigne los indicadores logrados. Creo que ya también de memoria más o menos ya vamos ubicando que en educación inicial no existe la prueba práctica, oral, escrita, solamente todo es, la evaluación es por observación de las conductas y según unos indicadores también, no porque sea de esa manera, no voy a tener indicadores. El docente establece indicadores y de acuerdo a eso realiza su observación y de acuerdo a esa observación va elaborando su informe. Porque este informe debe conocer la familia y también debe conocer el docente que va a recibir a este alumno en el siguiente grado de educación escolar básica o en el siguiente grado de educación inicial. Procedimientos para determinar la calificación en escolar básica. Primer y segundo ciclo, escala de calificación se confeccionará en función al puntaje general. Es el mismo procedimiento que se sigue para lo que es también eh, nivel medio que recién estuvimos viendo. ¿Cuál es el porcentaje exigido del total de indicadores para esa etapa? El porcentaje exigido es del 70%. Supongamos que lo mismo que en educación media, en mi segundo grado, en una de las disciplinas, bueno, tengo en total 20 indicadores que voy trabajando desde el mes de febrero hasta el mes de junio. Entonces, sobre esos 20 indicadores voy a elaborar mi escala para poder sacar mi calificación numérica. Y es con el 70% de exigencia. Quiere decir que voy a hacer 20 por 70 dividido 100 y me va a dar 14, perdón, 14 como límite inferior. Entonces, y a partir de ahí voy elaborando otra vez mi escala, como ya estuvieron viendo. Tercer ciclo. Tercer ciclo tiene algunos, es lo mismo también, tiene 70% de exigencia, todo eso, pero están algunas áreas que integran más de una disciplina. Por ejemplo, educación artística, que integra las disciplinas de danza, teatro, música y artes plásticas. Y tenemos ciencias de la naturaleza y salud, porque por un lado ciencias de la naturaleza y por el otro lado salud. Y el puntaje general se obtendrá de la sumatoria de los indicadores referidos. En tercer ciclo, por ejemplo, tenemos todavía docentes em, que, por ejemplo, en un grado, en el octavo grado, un docente tiene 18 horas de ciencia de la naturaleza y otro docente tiene 9 horas de salud. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Son docentes diferentes. ¿Qué hacemos en este caso? El docente de ciencias naturales va recogiendo la información, va acumulando indicadores. También lo mismo hace el docente de salud. Cuando ya estamos al final de la etapa, los dos docentes se reúnen, juntan los indicadores y de allí saca la escala para la calificación numérica. No va a sacar el docente de ciencias de la naturaleza su nota aparte y el de salud aparte y después hacen un promedio de las notas. No, de las calificaciones no. Se va a juntar los indicadores de ciencias de la naturaleza y de salud y allí se va a sacar la calificación. Entonces, eso es para tener en cuenta un poco también. Bueno, procedimientos para la obtención de la calificación final. Es lo mismo también que en el otro. Pueden ustedes volver. Acá inclusive tenemos un ejemplo. Boletín de calificaciones. Periodo complementario. Acá tenemos periodo de regularización. Quiero ver. Tenemos el caso. Tercera instancia. Repitencia.
Muy bien, acá tenemos em, repitencia. Habla de asistencia. Esto tienen que saber. La asistencia del estudiante en clases no incidirá en la promoción. Es decir, si un estudiante tiene, supongamos que tuvimos 30 días de clase, digo exageradamente, 30 días de clase en la primera etapa y de los 30 días de clase el alumno faltó 20 o 15 días, igual puede promocionarse si es que tiene logrados los indicadores. Pero ahí también se produce como una contradicción, porque como el alumno va a tener acumulados esos puntajes o cómo el docente pudo haber recogido todas esas informaciones, esos indicadores, si es que el alumno no asistió a la escuela. Entonces, no incide en la promoción, pero al final sí incide porque la evaluación es de proceso. Promoción. Aquí lo que quería llegar. Porque en el primer ciclo tenemos el caso de que el estudiante se promueve al grado inmediato superior y es considerado aprobado cuando aprueba todas las áreas y o disciplinas en el periodo ordinario. Es decir, aprueba todas las áreas de disciplina. Es en el primer ciclo. Primer ciclo es primero, segundo, tercer grado. En el segundo caso, cuando aprueba todas las áreas y o disciplinas, pero ya en el periodo complementario. Supongamos que dejó dos para el periodo, no sé, uno para el periodo complementario, rindió, pasó. Entonces, aprueba hasta tres áreas o disciplinas para alumnos del primer y segundo grados. ¿Qué significa esto? En el primer ciclo tenemos una situación que los alumnos pueden promocionarse al grado inmediatamente superior, pero con áreas pendientes. Por eso es que ustedes suelen escuchar seguramente, los que no son de escolar básica no manejan seguro esto, y el comentario generalizado es, ahora ya los alumnos no leen, no escriben porque hojas y porque hojas sanas y cuay, ni catuy nos asaigo. Bueno, el tema pues está en cómo interpreto la información que tengo y cómo uso según mi conveniencia también. El tema no está en que mi alumno tiene que pasar sí o sí. Lo único que yo tengo en los materiales es que a mí me sugieren, me recomiendan los técnicos y hay unos fundamentos psicológicos y pedagógicos que me sugieren que yo tenga que utilizar varios instrumentos de evaluación para que mi alumno tenga la posibilidad de poder promoverse, pero en ningún documento dice que el alumno tiene que pasar sí o sí si es que no logra los indicadores. También el alumno del primer y del segundo grado puede pasar con área pendiente para no quedarse en ese primer grado y ya frustrarse ese primer año de su vida escolar. Puede pasar, pero pasa con área pendiente. No pasa, no es que se le regaló la nota y ya pasó al segundo, no. En el segundo, a lo mejor puede ser que sí ya haya superado las dificultades que tuvo en el primer grado y que sí en el segundo esa disciplina que tenía pendiente puede ser que supere ya en el segundo y que ya pase sin área pendiente al tercero. O puede ser también el caso de que no supere todavía, pero igual vuelva a promoverse al tercer grado con área pendiente. Y en el tercer grado se vuelva a trabajar, se vuelva a intensificar. Y en el tercer grado parece que madura y sí ahí se promueve. O puede ser que igual en el tercer grado persista esa calificación numérica 1, entonces el alumno ahí sí, cuando llega al tercer grado y no supera, no se promociona, entonces ahí sí se puede producir la repitencia.
pero en el primer y segundo grado es como que le damos una oportunidad, una posibilidad para no estancarle ya y como les digo, para no frustrarle ya en los primeros años de su vida escolar. Pero eso no significa que yo le regalé la nota y ¿qué pasó? Pasó, se promovió, pero con área pendiente. Y eso está en el sistema, eso va a aparecer en todos lados. Yo no sé si hay muchos compañeros que no manejan nomás esta situación, pero eso tenemos que saber. ¿Y cuántas áreas puede tener aprobada para pasar con área pendiente? Dice hasta 3 áreas y o disciplinas. Supongamos que pasó, a ver, pasó medio natural y salud, pasó vida social y pasó expresión artística, pero los otros no. Entonces, o sea, las otras disciplinas no. Entonces, sí puede promocionarse con área pendiente. ¿Y en qué caso también cuando aprueba todas las áreas y o disciplinas pendientes del tercer grado en el periodo de regularización? En el periodo de regularización, y también en este punto, primer grado tiene también sus 3 periodos, ordinario, complementario, regularización. Sí o sí se tiene que pasar esos 3 periodos. Segundo grado también y tercer grado también. Así es que eso es importante. Bueno, edad cronológica para matriculación, 3 años en el prejardín cumplidos hasta el 31 de marzo, 4 años en jardín de infantes cumplidos hasta el 31 de marzo y 5 años en preescolar cumplidos hasta el 31 de marzo. Ok, es segundo y tercer ciclo y creo que hasta allí llegamos con la resolución 1525. Bueno, nos sobra para el lunes ya poquísimo de lo que es evaluación y después ya entramos en la parte de planificación y demás porque nos sobra también normativas. Y normativas también es largo, hay que leer bien porque son varias, ¿cómo se dice? Varios artículos. Tenemos la Constitución Nacional, tenemos la Ley 1264, la Ley 1725, tenemos también la Ley 5749, que es la orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias. Tenemos nuestra ley de educación inclusiva que ya habíamos leído con los primeros participantes, pero de igual manera tenemos que volver a leer, que es 5136, nuestra ley de educación indígena. Es decir, seguimos teniendo varios materiales que tenemos que analizar. Son 8:26, consulto, ¿tienen alguna pregunta, algo que ustedes que quieran agregar? ¿Tienen